es luz que guía nuestra vida, es fuego que arde en el corazón. Centro de gracia, iglesia, centro de gracia. Cristo es el centro de gracia, nuestra eterna salvación. La enseñanza de esta mañana se llama... Mira, ese arte ha estado bonito y hermoso, ¿no? El que he mandado anoche. Se llama Entre Barcas, ¿no? Entre Barcas. Lo que llevas adentro, mi hermano, afecta a todos los que navegan contigo. Te voy a hablar de dos naufragios. Uno fue de un hombre que era un profeta de Dios, que Dios le mandó dar un mensaje hacia una ciudad llamada Nínive. Ahora sí ya te lo puse fácil. ¿Cómo se llama el profeta? Jonás. Era un profeta de Dios. Sin embargo, Jonás no quería que Nínive sea salva. Aunque el mensaje que le dio Dios era de destrucción, él sabía en el fondo que Dios los iba a perdonar. Por eso Jonás no quiso dar el mensaje a Nínive. Él sí quería en el fondo que sean destruidos. Pero él conocía, y cuando le habló a Dios y le dijo: Señor, que yo sé que tú eres grande en misericordia. Por eso no quise dar el mensaje. Así que él tomó un barco, pagó su entrada y se fue destino contrario a Nínive. Se fue al otro lado, que era Tarsis. Entonces, mi hermano, todos estamos en un barco. Tal vez no uno de madera, pero sí en uno donde vivimos con otras personas. Tu familia es un barco, tu matrimonio es un barco, tu ministerio es un barco, tu trabajo también es un barco. Esta iglesia también es un barco. Nadie vive aislado. Las decisiones que nosotros tomamos afectan a quienes viajan con nosotros. Ahora, hubo también otro naufragio. Bueno, continuando con la historia de Jonás, ¿no? Mientras él estuvo en este barco yendo en sentido contrario, se levantó una gran tormenta y él venía durmiendo. Él venía descansando. Durante esa tormenta, el capitán del barco tuvo que echar todo el cargamento al mar para no hundir, para no perecer. Incluso este capitán le llama la atención a Jonás, le dice: ¿qué haces durmiendo cuando todos vamos a morir? Y luego de cierto momento ellos no entendían. Él daba la orden: oren a todos sus dioses que conozcan, porque habían personas de distintas religiones. Oren a todos sus dioses a ver si alguno nos salva. Y en ese momento Jonás dijo: sí, yo soy el responsable de esto. Écheme al mar. Incluso estos marineros no querían echarlo al mar. Dijeron: no vamos a pecar contra nuestros dioses o contra tu Dios por quitarte la vida. Pero finalmente, cuando incluso se echan suertes y sale Jonás, no, hay que volver a tirar los dados. Jonás, cuando finalmente él toca el mar, la tormenta se disipa de un segundo a otro, lo que llamó la atención de los marineros, porque nunca una tormenta se disipa de un momento a otro. Es progresivo, ¿verdad? Se va yendo las nubes, la lluvia, pero fue inmediato. En ese momento estos hombres empezaron a adorar al Dios de Jonás, que los había salvado. Y luego con Jonás, tomó un Uber llamado ballena, y la ballena se lo llevó a donde tenían que cumplir su misión. Yo sé que porque hemos visto Pinocho, creemos que Jonás estuvo como Pinocho viviendo en la barriga de la ballena, ¿no? Vio que había otros barcos varados por ahí, unas plantitas por acá, y se puso ahí a jugar, a orar a Dios, y no es así. Los que hemos leído un poco acerca de la complexión de los animales, de estos mamíferos como las ballenas, ellos ¿cómo se alimentan? Ellos no son cazadores. Bueno, a excepción de las orcas asesinas, las ballenas absorben gran cantidad de agua porque se alimentan del plancton, ¿no? El plancton es muy pequeño, pero al dar una gran bocanada de agua, luego ellas filtran el agua y todo lo que ha quedado en esa bocanada es lo que va hacia el estómago. Ahora, dentro de esa bocanada entró Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? No sé si lo masticó o no sé si Dios dio la orden que mastique o no mastique. Bueno, esperamos que no. Lo absorbió, le quitó todo el agua y se fue directamente al estómago. Fue deglutido.
Entonces yo no creo que él haya sobrevivido 3 días dentro del estómago de un animal tan grande, porque ya empezó a ser procesado. Por eso Jonás escribe, Señor, te clamé desde el Seol. O sea, desde la muerte te estoy clamando. Él murió. ¿Quién lo confirma? Señor Jesús. Cuando él dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días, yo también estaré en el vientre de la tierra por 3 días. Jesús no estuvo medio muerto, él murió completamente. Entonces Jonás también murió y ahí ocurrió un milagro, ¿no? Que no solo cuando lo escupió quedó un vómito ahí, sino que también volvió a la vida. Y hay otro estudio que indica que esta gente de Nínive, que tenía bastante conexión, bastante intercultura con los babilonios incluso, conocían los otros dioses, ¿no? Nosotros también conocemos algunos dioses, siendo cristianos, conocemos de otros dioses, ¿no? Por ejemplo, ¿quién has visto? A ver, ya, un equeco, digamos, ¿no? Puede ser un dios para la gente que quiere dicha en sus negocios. ¿Qué otro dios conoces acá? Incluso así, nomás comiendo los chifas. Buda, ¿verdad? Ya, Buda. ¿Conoces a qué otro dios? A ver. Bueno, no mucho, ya. Los incas, ¿a quién adoraban? Al Inti, al sol. Ya, listo. Ya, ahí tenemos mencionado tres dioses. Igual sucedía allá. No adoraban a esos dioses, pero conocían de ciertos dioses. Y había un dios que se llamaba Dagón. Que Dagón era un dios con forma de hombre, mitad pez. Entonces cuando la gente vio que una ballena vomitó a Jonás, y Jonás salió ileso, se paró, imagino, del vómito, eso también le dio cierta validez para los paganos. Oye, este hombre, ¿no será Dagón? Entonces a veces cuando nosotros creemos que nos está pasando la peor tormenta de la vida, Dios va a usar hasta la miseria que nos toca vivir para glorificarlo a Él, para exaltarlo a Él. Ese fue un naufragio. Vamos con el otro naufragio, porque esto se llama entre barcas. Esa fue la primera barca. La segunda barca sucede con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tomó una barca para cumplir en obediencia al plan de Dios y también sucedió un naufragio. Y también casi pierden la vida. Y Pablo en todo momento animando a los del barco. Entonces, esta es la comparación que quiero que vean. Que los dos estuvieron rodeados de personas que no conocían a Dios. Los dos llegaron a un destino preparado por Dios. La diferencia estuvo en lo que ellos llevaban dentro. Ahora, fue el mismo escenario. Ambos vivieron un terrible naufragio. Un terrible azote de tormenta, pero sucedieron dos cosas distintas por corazones diferentes. Jonás 1:3, en Jonás 1:3 dice, pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Mira, lo primero, él huyó del Señor. Y muchas veces nosotros queremos o pretendemos huir de Él. Creer que Él no nos ve. Segundo, pagó su pasaje, le costó. Tu desobediencia, mi hermano, te va a costar. Tiene un precio. No es un castigo, sino que ir en contra te va a salir más caro, mucho más caro. Hasta vas a perder, no lo sé, todo lo que tú sentías que apreciabas, lo puedes perder. Y tercero, fue en sentido contrario, pretendiendo escapar de Él, huyendo de Él, se fue en sentido contrario a lo que Dios le mandó hacer. Él no estaba huyendo de una ciudad, Él estaba huyendo de la voluntad de Dios. Por eso que la tormenta no solo fue un cambio climático, fue una consecuencia también de su resistencia. Hay tormentas que llegan a ti por justamente tu resistencia a hacer la voluntad de Dios. Pero también vamos a ver otras tormentas que llegan. Entonces esta desobediencia de Jonás terminó afectando a todo el barco.
Todos los marineros empezaron a perder su carga, perdieron su paz, perdieron la esperanza. ¿Por qué? Porque una persona estaba desalineada con Dios y todo el barco lo sintió. Y yo sé que tú crees que tus decisiones no afectan a nadie. Tú crees que tus decisiones solo te afectan a ti. Pero la Biblia te enseña que un corazón lleno de resentimiento, un corazón lleno de orgullo, de miedo, de rebeldía, de egoísmo, puede terminar afectando a toda tu familia, a todo el equipo, a toda tu iglesia. Ahora vamos a ver a Pablo, ¿no? Pablo, que sí fue un hombre caminando dentro del propósito de Dios. Esto está en Hechos 27, 23. Si quieren leer todo el evento del naufragio, está en Hechos 27. Es todo un capítulo en realidad, por eso no lo quería resumir lo menos posible. Pero en Hechos 27, 23 dice: anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo. Esta fue la buena noticia que les dio paz a los ocupantes de la barca cuando Pablo les estaba intentando calmar. Porque acá Pablo también enfrentó una tormenta, pero no fue una tormenta por desobediencia, sino que fue una tormenta por obediencia. Y esto nos enseña algo muy importante, que la obediencia, mi hermano, no siempre va a evitar las tormentas, pero sí cambia la manera en que nosotros atravesamos esa tormenta. La obediencia a Dios marca la forma en que tú puedes atravesar esa tormenta que estás viviendo. Mientras que otros se desesperan, Pablo permanece confiado. Mientras todos lloran, Pablo empezó a animar, levantaba esperanza. Mientras todos hablaban de muerte, Pablo hablaba de promesas y empezó a soltar promesas. ¿Qué sucede con las tormentas? Que las tormentas revelan lo que realmente llevas adentro. Las tormentas revelan lo que tú llevas dentro. En ambos relatos, en ambas situaciones, sucede lo mismo. El viento sopla, las olas golpean, el barco parece perderse, pero la tormenta solamente revela lo que ya existía en el corazón. Jonás, ¿qué reveló en su corazón? El temor, el miedo. Pablo, ¿qué reveló en su corazón? La confianza que tenía con Dios. Él en ningún momento dijo: yo soy el causante, écheme al mar. No, él dijo: tranquilos, y aún así perezcamos, aún así moramos, vamos a seguir, Dios nos va a guardar. Como dijo Jesús en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habló tu boca. ¿Te has dado cuenta cuando hay un temblor? Tu tía, la atea, ¿qué es lo primero que grita? Señor, sálvanos. Tú le dices: tía, ¿no eras atea? ¿Qué señor? En un momento de dolor, o cuando te golpeas, a ver, no sé, cuando te golpeas el dedito del pie en la cama, ¿qué gritas? Probablemente una mala palabra, ¿no? Ahora, no significa que tu corazón esté contaminado, pero te das cuenta que aún todavía ante ciertas reacciones pueden salir ciertas actitudes que tú creías que ya habías superado. Cuando se te cruza un auto, si estás manejando, si manejas, alguien se cruza, un bayazo, ¿qué es lo que le gritas? No creo que sea bendito sea Dios, alabado sea, bendecido mi hermano, estamos en victoria, no creo, ¿no? Y es algo que revela lo que todavía hay en el corazón que tenemos que trabajar. Y mayor aún los que hablamos solos, ¿no? Hay quienes... No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, pero a veces yo hablo solo y me trato a mí mismo y a veces me trato feo a mí mismo, ¿no? Oye, ay, te equivocaste, ¿por qué eres tan idiota? No dices, nunca te ha pasado. Nadie te está insultando, tú mismo te estás tratando a ti mismo, así que también eso revela lo que hay en tu corazón. En medio de una crisis, el corazón siempre va a hablar lo que tiene adentro. Es por eso que algunos transmiten ansiedad y otros transmiten paz. Hay hogares que tú vas, recuerdo cuando era niño, visitaba a algunos vecinos, a unas vecinas y sus papás estaban en medio de una bronca, pero así que ya parecía que se iban a agarrar golpes. Qué incómodo es, ¿verdad? Es muy incómodo. Y hay hogares donde los papás generan un ambiente de paz, de calma, que incluso el niño dice: oye, ¿me puedo quedar a dormir? Hacemos pijamada o algo porque
Me siento más a gusto en tu casa que en mi casa. Y esto no se trata de que tiene más dinero o algo, sino que es la paz que pueden transmitir los padres, que puede transmitir el hogar. Tú lo percibes desde que entras por la puerta. Mi hermano, no es el color de la pintura de la casa, no es el material de construcción, es el ambiente que uno puede generar en el lugar donde vive, con los que ama. Y yo te invito a que tú puedas, si es que no estás casado, empezar a trabajar en esa área. Que puedas, o si ya estás casado también, ¿no? Pulir esa área, que tu hogar sea un lugar en el que quieres transmitir paz. Ahora, acá Pablo no es el héroe de la historia. El héroe de la historia es el Señor Jesús. Por más que Pablo haya sido mejor que Jonás, no se trata de exaltar a Pablo. Hay que ser como Pablo, no, hay que ser como Jesús. Porque ese es el centro del Evangelio. El objetivo no es decir ser como Pablo, porque en algún momento todos somos más Jonás que Pablo. ¿Sí o no? Desobedientes, vamos en contra. No queremos hacer la voluntad del Señor. A veces no es porque seas malo, pero cuando no tienes convicción, cuando tú no sientes que realmente es la voluntad de Dios, dices, da igual si voy un domingo o no voy un domingo, ¿no? Da igual si ayudo o no ayudo. Total, un sol más, un sol menos, no marcará la diferencia, ¿no? Una silla más, una silla menos, no tiene nada que ver. Pero realmente cuando uno tiene propósito, entiende que todo lo que hace sirve para exaltar a Dios. Y todos hemos querido hacer nuestra voluntad. Yo he perdido mucho por querer hacer mi propia voluntad. He huido muchas veces de Dios, le he fallado. Pero entonces aparece Jesús. Mira las diferencias que suceden. Jonás fue arrojado al mar por su propia desobediencia. Jesús fue entregado siendo completamente inocente. Jonás puso en peligro a todos. Jesús vino para salvar a todos los que en Él creen. Pablo pudo salvar físicamente a todos los pasajeros. Jesús nos salvó a todos eternamente. Jonás estuvo 3 días en el pez, Jesús estuvo 3 días en la tumba. Pablo soportó una tormenta obedeciendo al Padre. Jesús soportó la cruz obedeciendo perfectamente al Padre. Por eso que nuestra esperanza no está en parecernos a Pablo. Y créeme, conozco a gente paulista. Es una doctrina, es una religión prácticamente. Para ellos Cristo es un personaje menor y Pablo es su Señor. Y cuando he conversado con ellos, de verdad, cómo distorsionan el sentido de la Escritura, ¿no? Y son muy preparados, que fácilmente no puedes convencerlos. Entonces nuestra esperanza no está en parecernos a Pablo, está en parecernos al Señor Jesús. Nuestra esperanza es Cristo. Y cuando Cristo gobierna nuestra vida, comenzamos a parecernos, a convertirnos en personas que llevan paz donde antes llevábamos tormenta. Porque pareciera que a veces somos más tormenta que paz. Pero en Cristo esa naturaleza es cambiada. Porque la gracia no solo te perdona, mi hermano, la gracia te transforma. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:17. No lo pongas porque esta cita ya debe estar acá grabada. 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Dónde estaba? Un día no tienes tu Biblia a la mano, no hay internet para buscar la Biblia. Solo te va a quedar lo que memorizaste de estas citas bíblicas. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, tienes que estar en Cristo. Nueva criatura es. Todo lo viejo pasó, ahora todo es hecho nuevo. Esa es la transformación que produce la gracia. Entonces, acá hay una frase que me conmueve profundamente. Cuando el ángel le dice a Pablo, no temas, Pablo, he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios le concedió a Pablo a todos los que navegaban con él. Y esto es un milagro.
nadie murió. Fue una de las tormentas más terribles que un marinero se puede imaginar. Y Pablo, por ser obediente a Dios, tuvo que vivir un naufragio, tuvo que vivir una tormenta. No creo que a ti te gustaría. Yo sé que has visto Titanic también, ¿no? Y ay, si se murió Jack, pobrecito. Yo no creo que a ti te hubiera gustado estar en ese momento en el mar. Y Pablo vivió una de las tormentas más fuertes que sucedió en ese momento, en ese tiempo. ¿Qué dirías tú? Señor, pues si hago ¿no saldría una queja? Dios, tú me has mandado a este lugar, ¿por qué permites que esto suceda? Así no somos. Echarle la culpa a alguien. Si es a Dios, también le cae a Dios. Pero el ángel le dice, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Nadie va a morir. Y todos esos marineros creyeron en el Dios de Pablo. Creyeron en el único Dios viviente. Porque esta hazaña permitió, ¿no?, la presencia de un hombre que caminaba con Dios, terminó siendo bendición para todos los que estaban en el barco. Y eso mismo quiere Dios contigo. No que seas perfecto, no porque nunca falles, sino porque Cristo vive en ti. Y si Cristo vive en ti, tú vas a ser bendición para toda la gente que te rodea. Entonces la pregunta es muy fácil. Cuando tú llegas a casa, ¿qué está entrando contigo al hogar? ¿Con qué cara entras a tu casa? A ver, ponte a pensar. Yo con mi esposa juego bastante con eso, ¿no? Porque como subimos 4 pisos, ¿no? Llegamos un poco, por alguna razón llegas medio molesto y el calor, ¿no? Entonces muchas veces nos molestamos de que cuando entras a la casa me miras con odio. Yo le digo, hey, ella también me dice, sí, yo también, tú también entras medio molesto. Entonces, ahora cuando entramos en la casa, intentamos entrar así, sonriente, por más que estemos muriendo del calor o algo, ¿no? Pero ¿qué entra contigo al hogar? ¿Qué llevas cuando entras al hogar? ¿Estás llevando ansiedad? ¿Estás llevando queja, amargura? ¿O está entrando la paz de Cristo? Muchas veces sucede en mi hogar que cuando no estoy, todo ocurre. Se acaba el gas, hasta la impresora no quiere prender. Cosas tan simples, ¿no? Y de verdad no funciona. Llego yo, esto me pasó ayer, ¿no? Justo estaba en Ambo y mi esposa tenía reunión de adolescentes y no funcionaba la impresora. Su moto no prendía, un montón de cosas. Ahora, uno puede decir, ay, que la pastora es dependiente del pastor. No necesariamente, un poquito tal vez, ¿no? Pero no necesariamente todas estas cosas, ¿no? No es por el amor, es por el amor, por los años de convivencia, de estar juntos. Pero llegué yo y me dijo, no funciona el impresor, ¿puedes cerrar la impresora? Y le digo, ¿qué tiene? Mira, no prende, y la aprieta y prendió. Así, cosas locas, ¿no? Recuerdo que una vez viajó a Arequipa sola, ¿no? Su mamá se lesionó el pie y bueno, solo ella podía ayudar. Es otro tema aparte, ¿no? A veces no todos los hermanos son eficientes. Y se llevó a Abril, ¿no? A la más pequeña. Y a Abril le dio una infección estomacal terrible, que los médicos no sabían. O sea, no sabían ni con qué antibiótico adecuado aplicarle. Estaban probando con uno, pasó 5 días, probaban con otro, y así estuvo 3 semanas con una infección fatal. Vómitos, diarreas y todo. Yo estuve orando por ella, ¿no? Pero se enfermó fatal. La cosa es que ya llegó el momento que vengan a Huánuco. Yo le dije, tráele acá a mis médicos de acá mejor. Aarón es un buen médico. Le dije, acá mis médicos la van a sanar, ¿no? Acá tiene que esté en mi brazo y se va a sanar también, le dije, ¿no? Llegó a Huánuco, supuestamente con otro antibiótico que le íbamos a dar, ¿no? Y se le pasó completamente la enfermedad. Ahora, no digo que, es que yo soy el Mesías, no es por ahí. Sino que cuando uno es sacerdote de su hogar,
cuando uno asume también, porque puedes tener un papá que es un cero a la izquierda, ¿no? Parece el bufón, más bien, no parece sacerdote, parece el bufón del palacio, ¿no? Pero cuando uno asume la posición, porque hay papás que no quieren asumir la posición de sacerdote. Dicen, no, mujer, te encárgate, ¿no? O sea, tú dime qué hacer a mí, ¿no? Yo voy a estar durmiendo en la tele y así. Mi abuelo era así, ¿no? Mi abuelo solo andaba con su jeta caída porque se quedaba dormido siempre mirando televisión. No hacía más. Y cuando tenía que cortar las plantas, le daba su ataque a los riñones y había que llevarlo al hospital. Entonces, por ende, no le hacían de hacer nada a mi abuelo. Mi abuela limpiaba, cocinaba y así, cocinaba. Si yo aprendí a cocinar, también ha sido por ella, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sacerdote eres? Puede ser el caso que el hombre no quiera asumir esa posición. Y a veces lo tiene que asumir la mujer y también es válido, ¿no? Siempre y cuando sea así, ¿no? Ella es la que ora, es la que intercede, la que crea el ambiente en el hogar. No hay más. Una mujer divorciada que va a estar llamando por teléfono, ¿no? Mientras que el otro está con la otra mujer, oye, ¿puedes orar? No, espera, ya no hay esa autoridad compartida. Ya se rompió. Si te toca ser madre soltera, entonces tú ahora tienes el papel de sacerdote, de pastora en tu hogar. Amén. Yo sé que si esto predico en otras iglesias es blasfemia, porque la mujer no. La mujer es el adorno del hombre. Y si no hay hombre, que se busque uno para que haya sacerdote en el hogar. Así piensan mucha gente legalista. Pero eso no es bíblico, no está sustentado. Amén. Eso es mentira. Entonces tú como sacerdote, o sacerdota, suena mal, sacerdotisa, como pastor o como pastora de tu hogar, sacerdotes no nos faltan, tienes la responsabilidad de crear un ambiente en tu hogar. Si vas a poner Magali a todo volumen porque quieres saber el chisme, entonces tus hijas están creciendo con cierto interés del chisme. Si pones HH, ¿no? ¿Qué es HH, pastor? No mientan, ya sé que han visto también, ¿no? Estos programas de humor peruano, ¿no? No lo estoy condenando, pero si lo escuchas abiertamente, entonces tus hijos van a aprender ciertas groserías, que yo sé que tú ya las sabes, ¿no? Pero si lo pones abiertamente, entonces sabes que ellos se van a volver probablemente lo mismo. Dos personas a veces groseras o un poco vulgares. Porque así es la comida de nuestro país. Si no hay mala palabra, no es chistoso, ¿no? Entonces tú eres responsable de crear esa atmósfera. Hasta como enamorado, como novio, tú puedes crear una atmósfera en tu relación. Mi esposa quería casarse conmigo a los 14 años. Ella me decía, yo siento en ti una paz que no siento en mi casa. Ahora, su papá, un señor papá. Su papá a mí me enseñó a ser mejor papá. Porque yo he tenido, claro, mi papá era un pastor respetado. Todos le tenían miedo, no porque era grande y gordo, ¿no? También por eso, ¿no? Porque generaba cierto respeto su presencia. Pero él no tenía una buena relación conmigo, no sabía cómo ser un papá amoroso, era muy duro. Y no me estoy quejando, porque sé que muchos de ustedes también han tenido una imagen paternal o un abuelo que ha sido así, duro, ¿no? Entonces, cuando yo conozco su familia, claro, uno empieza a juzgar cosas, ve cosas, dice, en mi casa no pasa eso. Pero uno empieza a ver actitudes de los papás y dice, wow, no, yo quisiera ser como él. Pero tanto me miraba mi esposa que hasta el día de mi matrimonio, y aunque ella lo niegue, está grabado ahí en nuestra grabación de matrimonios, sus palabras de ella fue, yo creía que no iba a encontrar un mejor hombre que mi papá, pero lo encontré. Y todos los candeleros que estaban ahí de la iglesia, pero ella no lo dijo con ese sentido, ¿no? De que él es mejor que mi papá fuera acá, no. Sino que en mi corazón yo sentía que solo mi papá podía ser el mejor hombre que me iba a cuidar, pero
Dios me permitió, me dio la bendición de encontrar a alguien mejor, ¿no? Ahora sí tiene sentido, un mejor sentido. Pero también tenía 19 años la niña, no puedo explicarlo bien, ¿no? Y recuerdo que hasta mi papá hizo así, ¿no? Y mi papá no estaba casando incluso. Y es que eso puede producir, tener a Cristo involucrado hasta en el noviazgo. ¡Wow! Te puedes dar cuenta de que sí, realmente quiero vivir mi vida con esta persona. Sí, realmente quiero continuar adelante, seguir adelante. Ahora, de repente ya pasó para ti ese tren, de repente ya no es tu turno de buscar con quién casarte, de repente ya son ahora a ver con quién se casan mis hijos, ¿no? A ver cómo serán mis nietos. Entonces también puedes hacer una función ahí. No de meterte en la vida de tus hijos ni de tus nietos, sino de inspirar, de ayudar, de crear ambientes, ¿no? Hijos, vamos a la iglesia o vamos a adorar. Mira, estoy seguro que ningún papá te va a decir que no. Si tú como abuela le dices, me voy a llevar a los niños a pasear el domingo. ¿Qué papá va a decir no? Todo papá quiere un rato de paz, ¿no? Todo papá te va a decir, ¿hasta qué hora para ver mis tiempos, no? Ya, llévatelos. No te va a decir, ¿a qué iglesia? ¿Y qué doctrinas son? ¿Y qué van a aprender? No, ya. Llévatelos. O si quieres te los llevo. Tú dime a qué hora te los dejo en tu puerta, ¿no? Todavía se ofrecen de voluntario. Obviamente tú como abuela estás invirtiendo, ¿no? En cosas de ahí de la iglesia, llevarlos a comer, a algo. Tiene un costo. Pero es una inversión que haces en sus vidas. No solo es gastar. Es invertir en ellos. Es darte cuenta que estás tienes la capacidad de crear una atmósfera, incluso de salvación, incluso de esperanza cuando están en medio de una tormenta, de una terrible tormenta. No hay lugar más seguro que los brazos de un papá. Y tal vez tu papá está todo flaco, viejo, de repente ya no tiene buenos brazos, pero no me refiero a tu papá físico. Tienes un papá que tiene unos brazos gigantes, unos brazos seguros. Y si no has sentido un abrazo de Dios, un abrazo del Padre, te invito a pedirle eso. Señor, quiero sentir tu abrazo, quiero sentirme en tus brazos. Y vas a ver la paz que va a llegar a tu vida, la paz que va a trascender a todo problema, a toda circunstancia. Y cuando tú conoces a Dios, mi hermano, esto es una realidad. Cuando tú conoces al Padre amoroso de misericordia que tenemos, cuando tú afrontas una tormenta, tú te das cuenta que no es para perder. Tú te das cuenta que tu Dios es más grande. Cuando tú conoces a Dios, se levanta un gigante de 3 metros llamado Goliat y tú dices, tú eres un gusano en comparación a mi Dios. Y todo el ejército, hasta el rey de Israel, decía, qué valiente es este chiquillo. No sé cómo lo va a matar, mide 1,30 m, 1,40 m, mocosito, contra una bestia de 3 metros y tantos. Solo su espada pesaba lo que pesaba David. Pero él dijo, él conocía a Dios. Yo maté un oso, yo maté un león, porque Dios me permitió hacerlo. Mi Dios me da ventaja. Lo que fue la diferencia ahí no fue las palabras de ánimo que se daba a David, no eran palabras de ánimo, porque el pueblo estaba desanimado, nadie quería pelear. Él estaba hablando cosas que él había vivido. Tú no puedes hablar de un Dios de sanidad si no has atravesado una enfermedad. Tú no puedes declarar de un Dios proveedor si no has vivido escasez. Si no has estado contando las monedas y luego dices, Dios, ¿cuánto me has bendecido? Ya no tengo que volver a contar monedas. Ya no tengo que volver a pasar por lo mismo. Y no porque ahora soy rico, sino porque me has bendecido o me has ayudado a administrar mejor mis finanzas, tal vez, a no vivir endeudado. Cuando las personas quieren compartir el barco contigo, pueden encontrar esperanza porque Cristo es ahora el que habita en tu vida, por ende es el capitán de ese barco. Y todos queremos viajar tranquilos. ¿Sí o no? Cuando tú tomas un bus a Lima, tú no estás pensando, ay, ¿cómo tomarás las curvas? No, tú
En Lambo ya estás en roncadera, ya te echaste a dormir. Confías en la persona que está manejando. Y así tiene que ser nuestra vida. Confiar que Cristo nos va a llevar a un buen puerto, nos va a llevar a un mejor lugar. Pero esa es la diferencia. Tenemos que estar en Cristo. No podemos estar en otras, poner nuestra confianza en otras cosas, en otras personas. Ni en la gente que tú amas, ni en tu padre, ni en tu hermano, ni en tu esposo. La confianza no puede estar en ellos, tiene que estar en Cristo. Así que hoy de repente te identificas con Jonás, porque has estado huyendo, has estado resistiendo, has estado cargando un peso que tú también sabes que está afectando a los demás. Pero la buena noticia es que Cristo no vino a condenarte, Él vino a buscarte. Y si hoy tú vuelves tu corazón a Cristo, Él no solo perdona tu pasado, sino que Él comienza a transformar tu presente para convertirte en alguien que ahora va a llevar vida, que va a llevar paz, que va a llevar esperanza a todos los que van a navegar contigo. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, porque cuando nosotros fuimos como Jonás, estuvimos huyendo de tu voluntad, siguiendo nuestros propios caminos, tú no nos abandonaste. Al contrario, Señor, viniste a buscarnos. Entregaste tu vida por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Señor, hoy reconocemos que muchas veces hemos llevado preocupación, hemos llevado enojo, miedo, amargura, desánimo, Señor, a los barcos donde nos has puesto. Sea nuestro hogar, sea nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestras relaciones, Señor. Perdónanos por las ocasiones en que esta actitud ha afectado a quienes realmente amamos. Hemos afectado a la gente que nos rodea. Espíritu Santo, forma en nosotros el carácter de Cristo. Que en medio de la tormenta podamos transmitir paz. Que cuando otros pierdan la esperanza, nosotros podamos recordar tus promesas. Cuando haya confusión, Señor, a nuestro alrededor, podamos dar dirección. Cuando haya temor, Señor, en las personas, nosotros podamos llevar fe. Y cuando haya oscuridad, nosotros podamos llevar tu luz. Haz de nosotros, Padre, personas en donde la presencia sea una bendición para quienes navegan a nuestro lado. Que nuestra familia, nuestros hermanos en la fe también, Señor, y quienes aún no te conozcan puedan experimentar tu amor a través de nuestras vidas. Hoy decidimos, Señor, como iglesia, como hermanos, rendirnos. Nos rendimos a tus propósitos, nos rendimos a tu voluntad. Confiamos en que tu gracia no solo nos perdona, sino que también nos transforma. Gracias, Padre. Esa mejor versión solo la podemos hacer en ti, Señor. Tú eres la mejor versión para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.